El título de nuestra meditación es Luces que aman la oscuridad. Y es un contrasentido este título, pero es un contrasentido que describe lo ilógico que es a veces nuestro andar como cristianos. Porque las luces no pueden amar la oscuridad, no pueden estar enamoradas de las tinieblas. Sin embargo, a veces ocurre así. Vamos a buscar Efesios 5. Mientras, permítanme compartirles una experiencia muy triste que una vez yo viví en esta labor que nosotros tenemos como cristianos, como luz en medio de la oscuridad. En una ocasión fui a visitar a una viuda, su esposo había muerto unos cuantos años atrás. En esta labor cristiana que está ordenada en la iglesia, cuidar de las viudas, de los enfermos, de los ancianos y estar velando por su seguridad, su bienestar. Para mí fue bien triste porque su casa, siendo ella cristiana, era un santuario del difunto. Todo giraba en torno al difunto. Sus fotos, recuerdos, todo era el santuario, porque no era un museo, porque el museo es el registro de las cosas que pasaron pero ya no están vivas. No, aquí se pretendía que el difunto estuviera vivo a través de todas estas imágenes y recuerdos donde se hablaba de él como si estuviera entre nosotros. Y el problema de esto era porque estaba mostrando esta dama que ella todavía vivía en el amor del difunto y no en el amor del que está vivo. Estaba viviendo en el pasado con su difunto esposo y no en el presente con quien no está difunto, con quien estuvo en una tumba por 3 días, pero la dejó vacía para ahora estar a la diestra del Padre y estar viviendo con sus ojos puestos en nosotros, abogando por nosotros y dándonos su propio espíritu para guiarnos, iluminarnos y fortalecernos y ser luces que aman la luz y no la oscuridad. Esto lo podemos estar viviendo, esos lutos mal llevados, pero también en alegrías de las que no nos hemos desprendido, porque eran alegrías de la carne, pero que no pueden ser alegrías ahora en el espíritu. Dice Efesios 5, a partir del versículo 8, lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí inmediatamente hay una orden. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Recuerden que nosotros recibimos a Cristo y debemos andar en Él. ¿Y cómo lo recibimos? Con arrepentimiento. Entonces, ¿cómo andamos como hijos de luz? Arrepentidos del pasado, arrepentidos del pecado, arrepentidos de la maldad, arrepentidos del gusto, apetito, deleite por las tinieblas. Y esto es bien importante porque muchas veces nosotros recibimos a Cristo con arrepentimiento, pero no vivimos como arrepentidos. Y por eso podemos abrazar con una facilidad y un entusiasmo impresionante las tinieblas. Podemos seguir abrazándolas porque tenemos un amor, una fascinación por la oscuridad. Y eso no es agradable delante del Señor. Seguimos entonces con la lectura. Versículos 9 en adelante de Efesios 5. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí luego nos da una serie de advertencias. No os embriaguéis con vino, porque en eso hay disolución, antes más bien sean llenos del Espíritu. Y hay otras serie de recomendaciones, amonestaciones, advertencias, exhortaciones, etc. para no amar la oscuridad, sino amar la luz, porque nosotros no podemos ser contra natura. Nuestra naturaleza espiritual ahora es amar la verdad de Dios, y es mentira que nosotros podemos poner nuestros afectos en lo que ya pasó. Hay gente llorando al esposo fallecido, pero hay personas que están llorando a la botella que ya no consumen, a la cantina donde ya no están, a las relaciones ilícitas que ya no sostienen, pero que extrañan con un deleite a veces impresionante. Y muchas veces nosotros nos unimos con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Porque aquí vamos a ver 2 Corintios 6:14. Este versículo que está contenido en 2 Corintios capítulo 6, específicamente el versículo 14, nos habla de una advertencia que a veces vemos solo a lo externo. Nos advierte de algo que a veces solo vemos en nuestros vínculos externos, pero que muchas veces tiene que ver con el de partir con nuestra vieja naturaleza que debe estar muerta, pero que le damos respiración artificial a cada rato.
Vamos a ver 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Obviamente aquí habla de no tener yugo desigual con los que no creen en Dios y que son ateos, como así con aquellos que son cristianos pero no lo son porque son tan carnales, porque dicen que creen en Cristo, pero creen más en la presión social, creen más en los deleites del pasado, creen más en los pecados, creen más en la mentira, creen más en las impurezas. Ellos, como los ateos que no ponen a Dios como Dios, tampoco se rinden ante Dios porque lo tienen allí como salvaguarda, como salvavidas, pero quieren seguir nadando entre tiburones. Entonces eso también me parece bastante oportunista. Dios, tú no eres mi Dios para mandarme, pero mantente cerca de mí como salvavidas, porque cuando las aguas se agitan, sálvame, y cuando los tiburones vengan cerca de mí, defiéndeme. Para ellos hay un calificativo determinante, son incrédulos, porque dicen que Dios es Dios, pero en sus actos Dios no los gobierna, porque no se han entregado a Él. Eso es otra forma de amar las tinieblas, de amar la oscuridad. Si Dios es mi Dios, tengo que seguir su luz, su instrucción, su camino. Pero a veces como creyentes, como cristianos, amamos tanto las obras de la carne, amamos tanto las pasiones humanas, amamos los pecados, amamos la injusticia, cuando delante de Dios nosotros somos justos porque Él nos ha justificado. Y los cristianos que aman la oscuridad se los lleva el viento de la adversidad. Y esto también es muy importante porque viene la adversidad que nos va a atacar agresivamente, pero también con deleites. Vente para acá, que acá es mejor, porque acá el pecado es más sabroso y no te va a buscar problemas. Si nosotros amamos la oscuridad, vamos a ser arrastrados por el pecado y vamos a perder esta porción que tiene el Señor para nosotros. Todo lo que tiene el Señor para nosotros aquí y en la eternidad. Vamos a orar y que este tema nos lleve a reflexionar y que el Señor nos muestre a nosotros si siendo luz todavía estamos amando las tinieblas o estamos enamorados de Él que es la luz. Señor, gracias porque tú hoy nos aclaras esto. Como cristianos podemos estar amando lo que no es cristiano. Como luces podemos estar enamorados de la oscuridad. Podemos estar enamorados de las tinieblas, del pasado, de lo que ya fue, pero no es. Y si ya no es, ¿para qué lo traigo al presente? Porque traer al presente lo que ya no fue es vivir una fantasía, es vivir una mentira. Y donde está la mentira no estás tú. Y donde la mentira es mi Dios, tú no eres mi Dios. Señor, gracias por esta advertencia que tú nos das, por tu amor y para que también miremos a los nuestros. Porque hay personas a nuestro alrededor que siguen a Cristo en nuestros hogares, pero parcialmente, de manera nominal, de manera aparente, porque todavía ama las tinieblas. Gracias por esto, Señor, que hoy nos has advertido en nombre de Jesús, por supuesto. Amén.